¿Sabías que una mujer puede formarse una impresión sorprendentemente sólida sobre un hombre antes de que termine la primera conversación? Lo más curioso es que esa impresión casi nunca depende de tener el mejor físico, el mejor trabajo o la frase perfecta para conquistarla. En realidad, hay pequeños detalles que pasan completamente desapercibidos para la mayoría de los hombres, pero que ella registra de manera casi automática. Y aquí viene lo más interesante. Muchos creen que una mujer decide si un hombre le atrae después de una cita completa. Sin embargo, diversos estudios sobre percepción social muestran que las primeras impresiones comienzan a construirse en cuestión de segundos y siguen fortaleciéndose durante los primeros minutos de interacción. A partir de ese momento, cada gesto confirma o contradice la imagen inicial. Por eso ocurre algo que probablemente ya has vivido. Conoces a una mujer, la conversación parece ir bien, no dices nada extraño, incluso logras hacerla reír, pero después nunca vuelve a mostrar el mismo interés. Mientras tanto, otro hombre, sin ser más atractivo ni más exitoso, consigue captar su atención casi desde el principio. La diferencia rara vez está en una frase mágica, está en señales mucho más sutiles. Hoy voy a mostrarte las 7 cosas que la mayoría de las mujeres analiza durante los primeros 5 minutos de conocer a un hombre. Algunas son completamente inconscientes, otras son pequeñas pruebas que ni siquiera ellas saben que están haciendo, y entenderlas puede cambiar por completo la forma en que eres percibido. Pero quiero hacerte una advertencia desde ahora. El punto número 6 suele ser el que marca la diferencia entre un hombre que simplemente parece agradable y uno que resulta verdaderamente atractivo. Sin embargo, el último es, probablemente, el más importante de todos. Es el detalle que muchas mujeres recuerdan incluso días después del primer encuentro. Quédate hasta el final porque cada uno de estos puntos construye el siguiente. Saltarte. Uno es como intentar entender el final de una película sin haber visto el comienzo. Vamos a empezar con algo que parece insignificante, pero que influye mucho más de lo que imaginas. 1. La tranquilidad con la que manejas los primeros segundos cuando un hombre conoce a una mujer que le interesa. Suele cometer un error muy común, intenta demostrar demasiado en muy poco tiempo. Habla más rápido, hace demasiadas preguntas, sonríe de forma forzada, busca impresionar constantemente. Desde su perspectiva, está mostrando interés. Desde la perspectiva de muchas mujeres, transmite otra cosa completamente distinta, nerviosismo. Existe un fenómeno ampliamente estudiado en psicología conocido como contagio emocional. Las personas tienden a reflejar inconscientemente el estado emocional de quien tienen enfrente. Cuando alguien transmite calma, esa sensación suele extenderse a la conversación. Cuando transmite ansiedad, ocurre exactamente lo contrario. Y aquí aparece algo muy interesante. Una mujer no suele pensar conscientemente: este hombre está nervioso. Lo que siente es algo mucho más sutil. Simplemente percibe que la interacción no fluye con naturalidad. Es como escuchar una canción donde todos los instrumentos están ligeramente fuera de ritmo. Quizá no sepas explicar qué sucede, pero notas que algo no encaja. He visto muchas situaciones donde un hombre físicamente atractivo pierde completamente el interés de una mujer porque intenta llenar cada segundo de silencio. Hace otra pregunta, cuenta otra historia, busca otro tema, y termina agotando la conversación antes de que realmente empiece. En cambio, hay hombres capaces de soportar pequeños silencios sin sentir la necesidad de romperlos inmediatamente. Eso comunica una enorme seguridad, porque una persona tranquila transmite que no necesita convencer a nadie de su valor. Imagina esta escena, ambos están esperando su café. Durante unos segundos ninguno habla, uno de los dos simplemente observa el lugar, sonríe y continúa la conversación cuando surge algo natural. Ese pequeño momento vale mucho más que 10 preguntas preparadas, no porque el silencio sea mágico, sino porque demuestra comodidad, y la comodidad suele generar comodidad.
Pero cuidado, esto no significa convertirse en alguien distante o frío. La diferencia entre serenidad y desinterés es muy pequeña. Una mujer nota cuando un hombre está tranquilo, también nota cuando simplemente no tiene ganas de conversar. El equilibrio es lo importante. Y ahora que entendemos cómo empieza una buena primera impresión, pasemos al segundo detalle, porque antes incluso de analizar cómo hablas con ella, muchas mujeres ya están observando algo mucho más revelador. 2. Cómo tratas a las personas que no necesitas impresionar. Este punto es fascinante porque ocurre casi siempre sin que el hombre lo note. Mientras tú estás concentrado en causar una buena impresión, ella también está mirando todo lo que ocurre alrededor. Cómo saludas al mesero, cómo respondes a quien abre la puerta, cómo reaccionas si alguien se equivoca, cómo hablas de otras personas. Estos pequeños momentos ofrecen una información enorme sobre tu personalidad. Existe un principio muy conocido en psicología social: las personas utilizan señales indirectas para anticipar el comportamiento futuro de los demás. Es decir, si alguien trata con respeto a personas de las que no espera obtener ningún beneficio, suele percibirse como alguien auténtico. En cambio, cuando un hombre es encantador únicamente con la mujer que quiere conquistar, pero cambia completamente su actitud con los demás, esa diferencia resulta mucho más evidente de lo que imagina, y no hace falta que ocurra algo grave. A veces basta un gesto, una respuesta impaciente, una mirada de superioridad, una queja innecesaria. Todo eso empieza a construir una imagen mental. Recuerdo una historia que una amiga contó hace tiempo. Salió con un hombre muy atractivo, educado, divertido. La conversación iba perfectamente, hasta que llegó la cuenta. El camarero tardó un poco más de lo esperado. Nada extraordinario. Había mucha gente. Sin embargo, el hombre empezó a mostrar impaciencia. Golpeó suavemente la mesa con los dedos. Suspiró varias veces. Cuando el camarero finalmente llegó, respondió con una sonrisa forzada que desapareció apenas se dio la vuelta. Ella me dijo algo que nunca olvidé: no dejé de verlo atractivo, pero dejé de imaginar un futuro con él. Todo cambió en menos de un minuto, no por el retraso, sino por la forma en que reaccionó, porque muchas mujeres entienden algo muy simple. Si hoy alguien pierde la paciencia con un desconocido por un pequeño inconveniente, mañana puede reaccionar igual dentro de una relación. Por supuesto, nadie es perfecto, todos tenemos malos días, pero las primeras impresiones funcionan precisamente así. Con muy poca información, nuestro cerebro intenta completar el resto de la historia, y eso nos lleva al siguiente punto, uno que, muchas veces empieza incluso antes de pronunciar la primera palabra, porque hay algo que habla por ti mucho antes de que abras la boca. 3. Tu lenguaje corporal. Antes de decir una sola palabra hay algo que sucede incluso antes de que una conversación comience, mucho antes de que ella escuche tu nombre, mucho antes de que descubra a qué te dedicas, mucho antes de que sepas si tienes sentido del humor. Tu cuerpo ya está hablando por ti, y lo curioso es que la mayoría de los hombres dedica horas pensando en qué decir, pero apenas unos segundos en cómo se presenta físicamente frente a otra persona. Diversas investigaciones sobre comunicación no verbal han mostrado que una parte importante de la primera impresión proviene de señales visuales como la postura, la orientación del cuerpo, el contacto visual y la expresión facial. No sustituyen a una buena conversación, pero sí influyen en cómo esa conversación es interpretada. Imagina dos escenarios. En el primero, un hombre entra al lugar mirando constantemente el teléfono. Sus hombros están ligeramente caídos. Camina deprisa, evita mirar alrededor. Cuando finalmente saluda, apenas sostiene el contacto visual durante un instante. Ahora imagina otro. No entra intentando llamar la atención. Simplemente camina con tranquilidad. Levanta la vista, observa el ambiente, sonríe de manera natural cuando encuentra su mirada. Nada exagerado, nada teatral, solo parece alguien cómodo consigo mismo. La diferencia parece mínima, pero para el cerebro humano no lo es.
Nuestro sistema de percepción está diseñado para detectar señales de confianza y comodidad mucho antes de analizar las palabras. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchos hombres creen que transmitir seguridad significa ocupar mucho espacio, hablar fuerte o intentar parecer dominantes. En realidad, suele ocurrir lo contrario. La verdadera seguridad rara vez necesita anunciarse. Se nota en pequeños detalles, en cómo te sientas, en cómo apoyas las manos sobre la mesa, en la forma en que escuchas sin mover el cuerpo de manera constante, en la tranquilidad con la que mantienes la mirada mientras conversas. Una amiga me contó algo muy curioso después de asistir a una reunión con varias personas. Había un hombre que apenas habló durante los primeros minutos. Sin embargo, fue el primero que llamó su atención. Le pregunté por qué. Su respuesta fue sorprendentemente sencilla. No estaba intentando demostrar nada. Eso fue todo. Ni mencionó su ropa, ni su físico, ni su trabajo. Solo recordó la calma que transmitía. Porque cuando alguien parece estar cómodo consigo mismo, los demás también tienden a sentirse más cómodos cerca de esa persona. Pero existe un detalle que puede destruir esa imagen casi de inmediato. Mover constantemente las piernas. Revisar el teléfono cada pocos minutos, mirar hacia todos lados mientras ella habla, cruzar los brazos durante toda la conversación. Son señales pequeñas. Sin embargo, el cerebro suele interpretarlas como falta de interés, incomodidad o ansiedad. Y aunque ninguna de ellas define por completo a una persona, juntas empiezan a construir una historia. Una historia que muchas veces ocurre sin pronunciar una sola palabra, pero después de observar cómo te presentas, llega el momento en que ella presta atención a algo todavía más importante, porque ahora quiere descubrir cómo ocupas el espacio que compartes con los demás. Y ahí aparece el cuarto punto. 4. La forma en que manejas el espacio y los silencios. Existe una diferencia enorme entre intentar ser el centro de atención y sentirse cómodo sin necesitarlo. Muchos hombres creen que para resultar interesantes deben hablar sin parar, contar historias impresionantes, hacer bromas constantemente, llenar cualquier pausa con nuevas preguntas. Sin darse cuenta, terminan transmitiendo la sensación de que tienen miedo al silencio, y el silencio, cuando se usa bien, puede convertirse en uno de los elementos más poderosos de una conversación. Piensa en las personas que recuerdas como verdaderamente seguras. Probablemente ninguna hablaba desesperadamente para mantener viva la conversación. Sabían cuándo intervenir, sabían cuándo escuchar, y, sobre todo, sabían cuándo dejar que el momento respirara. Existe un fenómeno psicológico conocido como procesamiento social. Después de escuchar una idea interesante, el cerebro necesita unos segundos para asimilarla. Cuando alguien interrumpe constantemente esos pequeños espacios, la conversación pierde profundidad. Todo sucede demasiado rápido. En cambio, una pausa breve después de una respuesta suele hacer que la otra persona quiera seguir hablando. Es como si el silencio le diera permiso para abrirse un poco más. Y eso cambia completamente la dinámica. Imagina que ella termina de contarte una anécdota importante. Muchos hombres responden inmediatamente, dan un consejo, empiezan otra historia, cambian de tema. Sin embargo, un hombre que simplemente sonríe, mantiene el contacto visual durante un instante y responde con calma suele transmitir algo muy distinto. Da la impresión de que realmente escuchó, no de que estaba esperando su turno para hablar. Recuerdo una conversación con una psicóloga especializada en relaciones humanas. Me dijo algo que nunca olvidé. La mayoría de las personas no se enamora de quien más habla. Se siente más conectada con quien las hace sentirse escuchadas. Esa frase resume perfectamente este punto, porque escuchar no significa permanecer en silencio durante 5 minutos. Significa estar presente, responder a lo que realmente dijo la otra persona,
Hacer preguntas que nacen de la conversación y no de una lista preparada. Y aquí aparece otro error muy frecuente: interrumpir. No importa si es para demostrar entusiasmo. Cada interrupción envía un mensaje. Incluso mientras hablas, estoy pensando en lo que voy a decir después. Cuando eso ocurre varias veces, la conexión empieza a desaparecer. No de forma dramática, simplemente deja de crecer. Pero ahora llegamos a un punto mucho más profundo, porque después de observar tu tranquilidad, tu lenguaje corporal y la forma en que conversas, muchas mujeres intentan descubrir algo mucho más difícil de fingir: tu capacidad para prestar verdadera atención. Y eso nos lleva al quinto punto. 5. La calidad de tu atención. Vivimos en una época donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más escasos. Todos hablan, pocos escuchan, todos quieren ser interesantes. Muy pocos se esfuerzan por interesarse genuinamente por la otra persona, y precisamente por eso este punto tiene tanto impacto. Cuando una mujer conoce a un hombre por primera vez, no solo analiza lo que él dice, también observa cómo escucha. Hace preguntas porque realmente siente curiosidad, o simplemente espera el momento para volver a hablar de sí mismo. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la experiencia de la conversación. Existe un principio ampliamente estudiado en psicología interpersonal. Las personas suelen sentirse más atraídas por quienes las hacen sentirse comprendidas, no necesariamente por quienes hablan mejor, ni por quienes tienen las historias más impresionantes, sino por quienes logran que la otra persona sienta que, durante esos minutos, realmente fue importante. Imagina esta situación. Ella menciona que hace poco comenzó una nueva afición. Muchos hombres responden contando inmediatamente una experiencia propia. Es una reacción natural. Intentan crear conexión, pero, sin darse cuenta, desvían el foco hacia ellos. Ahora imagina otra respuesta. En lugar de cambiar el tema, haces una pregunta sencilla. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando empezaste? Esa pregunta comunica algo muy poderoso. Le dice que quieres conocer su experiencia, no solo esperar tu turno para compartir la tuya. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más escuchada se siente una persona, más suele asociar esa sensación positiva con quien tiene delante, no porque exista una fórmula mágica, sino porque todos disfrutamos de las conversaciones donde sentimos que nuestra opinión importa. Una amiga describió una vez su primera cita ideal con una frase que me llamó mucho la atención. No recuerdo exactamente todo lo que él dijo, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir mientras hablábamos. Eso resume perfectamente este punto. Las personas olvidan muchas palabras, pero suelen recordar durante mucho tiempo las emociones que una conversación les provocó. Ahora bien, hay un error que puede arruinar todo esto: fingir interés, asentir automáticamente, sonreír sin haber escuchado realmente, hacer la misma pregunta 2 veces porque estabas pensando en otra cosa. Esos detalles se notan mucho más de lo que imaginas, porque la atención auténtica tiene algo que resulta muy difícil de imitar: la presencia, y precisamente esa presencia prepara el terreno para los dos últimos aspectos, los más profundos de todos, porque después de analizar todo lo anterior, una mujer empieza a hacerse una pregunta mucho más importante: ¿quién eres realmente cuando dejas de intentar impresionar? Y la respuesta suele aparecer en los últimos minutos del primer encuentro. 6. La estabilidad emocional. Cuando algo no sale como esperabas y tuviera que elegir un solo aspecto que muchas mujeres perciben durante los primeros minutos, sería este, porque cualquiera puede parecer seguro cuando todo está saliendo bien. La verdadera diferencia aparece cuando ocurre algo inesperado. Tal vez el restaurante está lleno, la reserva se perdió, el tráfico retrasó la cita, el café llega frío, o simplemente la conversación no fluye exactamente como imaginabas. Es ahí donde muchas mujeres comienzan a descubrir cómo eres realmente, no porque esperen perfección,
sino porque la forma en que reaccionas ante pequeños inconvenientes suele ofrecer pistas sobre cómo reaccionarás frente a problemas mucho más grandes. Diversas investigaciones sobre inteligencia emocional muestran que las personas solemos utilizar situaciones cotidianas para inferir rasgos estables de personalidad. Un pequeño contratiempo no revela todo sobre alguien, pero sí puede influir en la impresión que causa. Imagina a dos hombres. Los dos llegan al mismo restaurante. En ambos casos les informan que tendrán que esperar 15 minutos. El primero cambia inmediatamente su expresión. Empieza a quejarse, mira el reloj varias veces, hace comentarios negativos sobre el lugar. Aunque intenta disimular, la tensión empieza a llenar la conversación. Ahora observa al segundo. Escucha la noticia, sonríe, dice algo como: bueno, tendremos unos minutos más para conocernos. Nada espectacular, solo transforma un pequeño problema en una oportunidad, y eso cambia completamente la energía del momento. Muchas mujeres describen este tipo de hombres como personas que transmiten paz, no porque nunca tengan problemas, sino porque no permiten que un problema pequeño controle toda la experiencia. Recuerdo una historia que escuché hace algunos años. Una pareja había planeado su primera cita durante semanas. El día llegó, comenzó a llover intensamente, todo el plan quedó arruinado. En lugar de frustrarse, él propuso caminar bajo un techo cercano mientras buscaban una cafetería abierta. Años después, cuando les preguntaron cuál había sido su mejor primera cita, ambos mencionaron exactamente esa, no porque hubiera sido perfecta, sino porque la actitud convirtió un imprevisto en un recuerdo. Y aquí aparece un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Las emociones también son contagiosas. Cuando una persona mantiene la calma, facilita que la otra también se relaje. En cambio, cuando alguien convierte cada inconveniente en un drama, la tensión termina afectando a toda la conversación. Pero cuidado, no se trata de fingir optimismo, se trata de aceptar que no todo saldrá exactamente como estaba planeado, y aún así disfrutar del momento, porque una mujer no solo está conociendo cómo hablas, está descubriendo cómo vives. Y eso nos lleva al último punto, el que casi nunca se menciona, el que permanece en su memoria incluso después de despedirse. 7. La coherencia entre lo que dices y lo que transmites. Llegamos al punto más importante, y probablemente el más difícil de explicar, porque no depende de una técnica, ni de una frase, ni de un gesto específico, depende de algo mucho más profundo. La coherencia. Piensa en esto. Todos hemos conocido personas que dicen exactamente las palabras correctas, parecen amables, seguras, interesantes, pero, por alguna razón, algo no termina de convencer. Y también hemos conocido personas que hablan de forma sencilla, sin intentar impresionar, pero generan confianza casi de inmediato. ¿Qué marca la diferencia? La coherencia. Cuando lo que dices coincide con la forma en que actúas, las personas lo perciben. Quizá no sepan explicarlo, pero lo sienten. Si dices que eres tranquilo, pero reaccionas con impaciencia ante cualquier detalle, existe una contradicción. Si afirmas que valoras escuchar, pero interrumpes constantemente, también existe una contradicción. Si hablas de confianza, pero necesitas aprobación en cada frase, la imagen empieza a romperse, y el cerebro humano detecta esas inconsistencias con mucha más rapidez de lo que imaginamos. Por el contrario, cuando tus palabras y tus acciones apuntan en la misma dirección, sucede algo muy poderoso. La otra persona empieza a relajarse, porque deja de intentar descubrir quién eres. Realmente, ya lo está viendo. Una mujer me dijo una vez algo que resume perfectamente este punto: no me enamoran las promesas, me enamora cuando alguien actúa exactamente como habla. Esa frase vale más que cualquier técnica, porque la confianza no aparece de golpe, se construye, y empieza, mucho antes de una relación, empieza en esos primeros minutos donde todavía nadie conoce realmente al otro. Es curioso, muchos hombres creen que,
durante una primera cita están siendo evaluados por su ropa, su trabajo o su apariencia. Claro que esos aspectos influyen, pero rara vez son los que permanecen en la memoria. Lo que suele quedarse es la sensación. ¿Cómo me hizo sentir? ¿Me sentí tranquila? ¿Me sentí escuchada? ¿Me sentí respetada? ¿Me pareció auténtico? Esas preguntas tienen mucho más peso del que imaginamos, y precisamente por eso, intentar interpretar cada interacción como si existiera una fórmula perfecta suele producir el efecto contrario. Las personas no conectan con personajes, conectan con seres humanos. Ahora que conoces estos 7 aspectos, quiero que recuerdes algo importante: ninguno de ellos funciona como un truco, no existe un gesto secreto, no existe una frase infalible, no existe una técnica capaz de generar una conexión verdadera por sí sola. Lo que sí existe es la posibilidad de convertirte en alguien que transmite tranquilidad, respeto, curiosidad genuina y coherencia, y cuando esas cualidades están presentes, las primeras impresiones dejan de depender de intentar impresionar, empiezan a surgir de forma natural, porque las personas recuerdan mucho menos lo que escuchan que la manera en que se sintieron mientras estaban contigo. Si consigues que alguien termine una conversación sintiéndose cómodo, comprendido y valorado, ya has construido algo que muy pocas personas logran en un primer encuentro, y eso vale mucho más que cualquier frase de conquista. Ahora quiero hacerte una pregunta. De los 7 aspectos que acabas de conocer, ¿cuál crees que ha jugado más veces en tu contra sin que te dieras cuenta? Léelo otra vez si hace falta, porque muchas veces no es el gran error el que cambia una primera impresión, son los pequeños detalles que repetimos una y otra vez sin prestarles atención. Y si este tema te resultó interesante, el siguiente paso es entender qué ocurre después de esos primeros 5 minutos, porque cuando la primera impresión ya está creada, comienza un proceso todavía más importante. ¿Cómo nace la atracción con el paso del tiempo y por qué algunas conexiones se fortalecen, mientras otras desaparecen casi sin explicación? En el próximo video vamos a descubrir las señales silenciosas que indican que una mujer está empezando a desarrollar un interés real, incluso cuando intenta disimularlo. Créeme, después de entender lo que acabas de aprender hoy, esa información tendrá mucho más sentido. Nos vemos en el siguiente video.